Cuba Información. Ernesto Pérez Castillo es escritor, guionista de televisión y bloguero. Hola Ernesto, ¿qué tal? Muy bien, todo bien. ¿Qué te parece si hablamos de tu blog Haciendo las cosas mal? ¿Cuándo surgió la idea de hacer el blog Haciendo las cosas mal? ¿Por qué ese nombre? ¿Y qué temática tiene? La idea del blog surgió en el año 2009. Me acababa de recibir el premio del UNIAC de literatura, Cirilo Villaverde, ese es el premio, por una novela que se llama así, Haciendo las cosas mal, donde hago una mirada a lo que los rusos dejaron en Cuba después que se fueron. Y a la búsqueda de eso y la manera en que Cuba ha vivido después que empezó a ser sola, sin la ayuda soviética. Y una de las pautas que descubrí era esto, ¿no? Que Cuba ha hecho las cosas mal. Todo el tiempo ha hecho las cosas a contrapelo, no a partir de los 90, sino desde el descubrimiento prácticamente. Y bueno, eso es uno de los ejes centrales que maneja la novela, lo difícil que es hacer las cosas mal. Es muy difícil hacer las cosas mal, más de lo que se cree. Y un poco al terminar la novela me quedé con otras cosas que decir. Y por eso surge la idea de tener este blog, donde en principio trataba temas puramente literarios o cercanos a la literatura, de roces entre la literatura y la realidad, que cada vez se hicieron más frecuentes en los posts. Y finalmente el blog ha tenido sobre todo ese carácter de polémica sobre la realidad cubana y la visión que la realidad cubana se tiene dentro y fuera de la isla. ¿Qué aporta escribir un blog? ¿El estilo es más ligero? ¿Es más inmediato? Es menos solemne. Creo que el periodismo cubano tiene ese problema, que todo es serio, importante, solemne, y se está cuidando todo el tiempo que el lenguaje sea el de los libros de texto, lo cual es sumamente aburrido. Y en medio de una batalla vital, que como es vital, es entretenida, es divertido, es bueno estar ahí, pues me parecía que el blog te daba esta posibilidad. Yo he hecho mucho periodismo también, o algún periodismo, y siempre traté de tener este tipo de lenguaje donde el humor participa mucho. Yo creo que el humor es un componente de inteligencia, no en el que escribe, sino el que lee después, ¿no? Si logra reírse de lo que uno está escribiendo, me parece que es una ganancia. Y esa es la idea en el centro de la historia. Como muchos de los blogueros cubanos, que la blogosfera cubana es muy amplia, aunque fuera quizás no se conozca tanto, entre los blogueros cubanos destaca una figura que es Joanny Sánchez, que tiene una gran repercusión mediática y bueno, se habla bastante de ella. Sí, Joanny es otro fenómeno cubano famoso que tenemos, ¿no? O sea, aquí tenemos la estatua más grande del mundo fundida en bronce bajo techo. Y tenemos la estatua del mundo tallada en mármol más grande, hecha por una mujer. O sea, siempre tenemos esta peculiaridad. Joanny se ha convertido en la bloguera más famosa del mundo en un país donde no hay internet. Y ella se cae de culo diciendo que no tenemos internet y que no hay internet en Cuba. Uno puede no estar de primera mano de acuerdo con ninguna de las dos versiones. Sencillamente decir, bueno, no hay internet, ok, ¿y cómo existe este blog? En Cuba se pasa muy mal, se vive muy mal, bueno, pero ¿y cómo ella tuitea? O sea, un tweet desde Cuba cuesta $1. Y yo saqué las cuentas hace poquito para un post y había gastado en el último año unos 9.000 y tantos dólares, que es más o menos lo mismo en euros. Y yo decía, bueno, ¿cómo se está quejando de que no tiene comida? Porque era a propósito de que estaba tuiteando que no tenía nada que comer ese día. O sea, no creo que alguien se gaste 10, 20 euros para decir que no tiene que comer. O sea, evidentemente hay un financiamiento detrás. Hay gente que se ha encargado de demostrarlo, yo no creo que sea tan necesario, no es un misterio así oscuro. Es la misma gente que ha pagado desde siempre, desde que explotó el mine en la Bahía de La Habana, en el 98 hasta hoy ha sido la misma historia, son los mismos los que están detrás. Y ella peca de mentir todo el tiempo y de no estar informada sobre todo en su crítica a Cuba. Ya pasó cuando hablamos de que NH Hoteles, la cadena, no dejaba entrar a los nacionales cubanos a sus instalaciones y resultó que NH Hoteles no tiene instalaciones en Cuba. Luego cuando habló de un reciente suceso de un cubano dentro del
tren de aterrizaje de un avión. Ella hizo todo un escrito sobre el DC-8 en que este cubano murió, pero no era un DC-8, era un Airbus 300. O sea, primero, no hay información, ella se inventa las cosas. Y segundo, todo el equipo que hay detrás, nadie revisa, nadie rectifica. Me parece que es un trabajo muy mal hecho, muy bruto. Y evidentemente les están pagando por cualquier cosa, que es lo que ha pasado siempre. Se paga lo que usted quiera mientras usted hable mal de Cuba, Lo que me parece que es una estrategia fallida de principio, porque en Cuba hay suficientes problemas como para tener que inventarse otros para hablar mal de Cuba. Si se concentraran en hablar de los problemas reales de Cuba, quizás tuvieran algún apoyo interno. En cambio están solos porque la gente se da cuenta de que todo el tiempo es otra la jugada que está ocurriendo detrás, no les interesa Cuba, les interesa el salario que están recibiendo. Creo que eso la define a ella y define a la disidencia esta supuesta como tal. Autor del blog Haciendo las cosas mal, pero también autor de libros, eres escritor, y el año pasado presentaste Bajo la bandera rosa. Cuéntanos un poquito de qué trata ese libro. Yo nací en Centro Habana, que es un municipio que está aquí al lado de Vedados, un municipio muy popular, muy humilde, y ahí es donde nací, y donde viví toda mi vida hasta hace muy poco. Y entonces son cuentos que se desarrollan en un solo día en Centro Habana. Uno de los cuentos de este libro, que se llama Composición con introducción, nudo y desenlace, ganó un premio aquí en la UNIA, en la revista La Gaceta de Cuba, y fue muy chistoso que lo publicaran, o sea, que publicaron una reseña sobre el cuento en una cosa que se llama Sindicato de Gas y Agua de La Habana, que es otra organización en Miami, que cobran dinero del gobierno norteamericano por mantener esta supuesta oposición desde allá y este activismo sindical contra Cuba en Miami. Y ellos decían en la reseña que escribieron sobre el cuento que era un cuento muy valiente porque denunciaba las penurias de la vida de los cubanos, Y yo me reía leyendo la reseña, la tengo guardada porque decía, lo único que nos dice la reseña es que el cuento se escribió en Cuba, se premió en Cuba y se publicó en Cuba, que es algo interesante sobre cómo se mueve la supuesta censura cubana. O sea, no es este cuento. Siempre se habla de censura en Cuba, pero yo hace rato estoy haciendo una apuesta con muchas personas que me han preguntado al respecto y les he dicho, busca un libro de un autor cubano que hable bien de la revolución. Un libro publicado en Cuba y que elogie, que tenga un solo elogio de la revolución, y yo te doy $1 millón que no tengo. O sea, la literatura cubana es muy crítica con la revolución, con el gobierno, con los errores, sin embargo de eso no se habla, siempre se habla como que son escritores que están bajo pago del partido, ¿verdad? Toda esa falacia, ojalá el partido pagara porque viviéramos un poquito mejor, pero no es así en realidad. Entonces, este libro son 6 cuentos, uno es ese, y es un poco el complemento de lo que hago en el periodismo, ¿no? O sea, el periodismo mío está muy basado en la defensa de Cuba desde la agresión exterior. O sea, no hay que contar a Giovanni como alguien interno. Giovanni es una cosa exterior a Cuba también, es un instrumento del imperio, ella y todos los demás. La literatura que hago es un complemento de eso, es sobre la vida del cubano, no solo los problemas del cubano, sino la vida del cubano normal. De eso va este cuento Bajo la bandera rosa, fíjense, no es bajo la bandera roja, sino bajo la bandera rosa. También pasando por la herencia postsoviética, lo que quedó y lo que no quedó de los soviéticos, que a veces miras la realidad cubana y pareciera que los soviéticos nunca estuvieron aquí, porque de verdad que no dejaron mucho en el habla ni en las costumbres de las personas. Y actualmente eres guionista de televisión del programa semanal Hurón Azul, uno de los 3 guionistas. ¿Qué nos puedes decir de este programa? Este es un informativo de televisión que hace la UNIA, se transmite los viernes ahora en la noche, que lleva un programa de larga data ya, comenzó en los 90, y es una intención que tiene la UNIA de debatir con los creadores y hacia el público general los problemas de la creación artística, literaria, de la cultura y sus relaciones con la vida cotidiana en Cuba, en nuestro país. Es un programa interesante con presencia de especialistas en los temas que se convocan y es monográfico, o sea, cada vez se dedica a un tema específico de la cultura nacional. Es un equipo grande que lo hace, o sea, yo soy uno de los 3 guionistas que trabaja allí. La cultura es uno de los valores que se cuida mucho en Cuba
¿Y cómo celebraste tú el Día de la Cultura Cubana el 20 de octubre? ¿Se hizo algún programa especial en referencia a ello? En el Hurón Azul, por supuesto, hubo un programa sobre la cultura cubana y los últimos años de duro trabajo, ¿no? Porque como decía, no se hace en un lecho de rosa. O sea, si llevan un tiempo acá y han visto que, y lo sabe todo el mundo y no es un secreto, que es complicado trabajar en Cuba, es difícil, pero también tiene la ganancia de que no son rosas tiradas a los cerdos. O sea, hay un pueblo detrás con un altísimo nivel cultural. Ahora mismo va a empezar el Festival de Cine y todos los cines van a estar repletos. Y si vienes en febrero y vas a la Feria del Libro, vas a ver que la gente sale con libros y libros y libros y libros. O sea, hay una herencia cultural grande. De esa herencia quería hablar también. O sea, yo tengo un abuelo, un bisabuelo en realidad, que fue Mambí. O sea, combatió contra España en la guerra de independencia, pero era poeta. Y logró escribir su libro de versos y lo publicó, costeado por él mismo, publicó unos 200 ejemplares y todos se quedaron en casa. Su hijo comunista murió en la Guerra Civil Española, o sea, fue herido en un combate y luego, estando en el hospital, salió al patio a fumar y un francotirador le dio un tiro en la cabeza y así murió. De esa herencia no puede salir otra cosa, ¿no? De tales palos, tales astillas después, y eso explica ya de fondo qué cosa es el blog, qué cosa es Ernesto Pérez Castillo también.